Cuando sos una estrella de Hollywood, es habitual que la gente te considere una persona llena de características positivas, pero eso tiene más que ver con la fantasía de los fans que otra cosa. Por ejemplo, Mark Wahlberg, antes de ser un actor reconocido, hizo cosas terribles, pero su fama no evitó que fuesen saliendo a la luz. Tal es así que por más que haya pasado el tiempo, sus acciones fueron tan turbias que nunca se las va a poder sacar de encima. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y sí, si viajamos a mediados de los años 80, vamos a encontrarnos con un mundo en donde Mark Wahlberg es básicamente desconocido. Lo más cercano que tenía a una persona pública era su hermano, porque, por si no lo sabías, Mark Wahlberg es hermano de Donnie Wahlberg, que integraba la banda New Kids on the Block. Resulta que Mark estuvo en ese grupo por poco tiempo, mientras todavía no era un proyecto tan serio. Probablemente en aquellos tiempos todavía no estaba tan seguro de querer entrar a la industria del entretenimiento, así que encontró una forma de divertirse un poco más turbia: atacar a gente afroamericana o asiática, toda la gente que se encuentre diferente a él. El 15 de junio de 1986, cuando Mark Wahlberg tenía 15 años recién cumplidos, estaba con 3 amigos de su misma edad y, como estaban aburridos, empezaron a perseguir a 3 niños afroamericanos que salían de la escuela. Como no les alcanzó con correrlos por toda la calle, les tiraron piedras, les gritaron insultos raciales y los amenazaron con quitarles la vida. Más allá de que lo que hicieron fue muy turbio, este ataque podría haber quedado olvidado si no fuera porque Mark prefirió seguir por el camino de la violencia. Al día siguiente, lejos de arrepentirse por lo que habían hecho, Mark y sus amigos salieron a buscar nuevas víctimas. Esta vez atacaron a chicos y chicas que estaban en una excursión escolar por la playa. Esto claramente ya no era algo casual. Estaban tan seguros de lo que hacían que quisieron invitar a más gente a tirar piedras e insultar a sus víctimas. Tiempo después, Christine Atwood, una chica que estaba en la excursión y que recibió el ataque, dijo que Mark no debe ser perdonado nunca porque lo que hizo fue un crimen de odio racial. En agosto sus andanzas ya eran conocidas y fue por eso que Mark y sus amigos terminaron siendo acusados en la justicia. Los abogados que acusaron a Mark Wahlberg y los otros agresores dijeron que, por los ataques, las víctimas tenían miedo de salir a la calle, de ir a la escuela o a la playa. De cualquier manera, Mark era todavía menor de edad y no podía recibir una condena a nivel legal, así que parece que por no haber tenido una sanción en ese momento, él creyó que podía seguir haciendo lo que quisiera. Para 1988, Mark Wahlberg demostró que no se comportaba así por las malas influencias, sino que él mismo era la mala influencia. Tal es así que empezó a atacar gente sin sus amigos, no los necesitaba porque el mal amigo era él. Un día de abril, Mark andaba pasado de PSP y atacó en la calle al vendedor vietnamita Tan Lam, lo insultó y lo aporreó con un palo hasta desmayarlo. Un rato después, Mark atacó a otro vietnamita llamado Hoa Trinh. Obviamente, la policía lo detuvo una vez más, no sin que antes se resistiera. Por la gravedad del ataque a Tan Lam, a Mark lo acusaron por intento de homicidio y lo juzgaron como si fuera un adulto. Sin embargo, tuvo suerte porque más adelante lo dejaron acusado por un cargo de agresión, aunque esta vez no pudo salirse con la suya tan fácilmente y pasó 45 días preso. Para el año 1991, Mark Wahlberg estaba más cerca de convertirse en el artista que hoy conocemos. Ese año sacó su álbum Music for the People mientras formaba parte del grupo de hip hop Marky Mark and the Funky Bunch. Pero, de todas formas, su exposición pública no impidió que él volviera a tener actitudes violentas. En agosto del 92, Wahlberg atacó a su vecino, Robert Craghan, y le partió la mandíbula. Para sorpresa de nadie, el ataque de Mark a su vecino también llegó a la corte. Craghan dijo que Derek McCall, un amigo de Mark, lo había sostenido para que no se pudiera defender mientras Mark lo golpeaba. Lo más loco de todo es que, según el testimonio del hombre, Wahlberg lo había atacado porque sí, sin ningún motivo aparente. Curiosamente, el abogado de Mark Wahlberg trajo una versión completamente distinta en la que Robert Craghan le había dicho un insulto racista a Derek McCall y por eso Mark había reaccionado de manera violenta. Pero permítanme dudar cuando el que siempre lanzó los insultos y los ataques racistas, como podemos ver, viene siendo Mark Wahlberg. En abril de 1993, AP sacó una nota que decía que el caso del ataque a Robert Craghan se había arreglado de manera privada sin llegar a un juicio. Sin embargo, esta última acusación por un hecho de violencia hizo que grupos de activistas se manifestaran en contra de Wahlberg por los ataques racistas que había cometido en los 80. Con el paso del tiempo, sin importar que su carrera fuera cada vez más exitosa, Wahlberg nunca podría despegarse de las críticas por aquellos ataques. O en realidad sí, porque tranquilamente tuvo una carrera cuando otras personas
personas por mucho menos un chiste en Twitter o cosas mucho menores, ínfimas en comparación, se han quedado sin carrera, con lo cual, como siempre, recordamos que la vara para medir esta cuestión de las cancelaciones es completamente aleatoria, ¿o no? En 2006, Mark dio una entrevista en ABC News y dijo: hice muchas cosas de las que me arrepentí y pagué por mis errores, así que tuve que ir y pedir disculpas. Cuando empecé a hacer las cosas bien, empecé a sentir que la culpa desaparecía, así que no tengo problemas para dormir por la noche. Me siento bien cuando me despierto por la mañana. Desde ese momento, Wahlberg siempre pediría perdón con la intención de sacarse de encima la culpa. Hay que decir que todos los ataques de los años 80, Wahlberg los había hecho en el estado de Massachusetts, así que las autoridades de ese lugar seguían teniendo los documentos de las causas judiciales en su contra. Por eso, en 2014, Mark llenó un formulario para pedirle al gobernador que lo perdonara de manera oficial por sus crímenes. Básicamente, él escribió en la carta al gobernador que debía ser perdonado porque había hecho donaciones a fundaciones benéficas, había formado una familia y se había convertido en una estrella de Hollywood. Entonces, por cada cagada que hice yo en mi vida, me tienen que perdonar. ¿Por qué? Porque mira los videos que hago de YouTube. El pedido de perdón a las autoridades de Massachusetts levantó muchísimas polémicas. Por ejemplo, una nota del portal TheWeek.com indicaba que Wahlberg no debía ser perdonado porque sostenía que por más que hubiera pasado mucho tiempo de sus acciones violentas, el hecho de que borraran los registros de esos crímenes solamente le iba a servir a Mark y a nadie más. Básicamente, con este tipo de perdón se daría un mensaje nefasto a los jóvenes. No es tan grave que cometas crímenes horribles de odio, porque el día de mañana, si te vuelves una estrella de Hollywood, los borraremos. Una de las opiniones más interesantes de toda esta polémica fue la de Judith Bills. Ella era ayudante del fiscal que tuvo a cargo la causa de Mark por la agresión a los vietnamitas. Bills opinó que estaba bien que Mark tratara de disculparse con sus víctimas y que hiciera distintas actividades en contra de la discriminación. Sin embargo, dijo que borrar los registros de sus crímenes sería como querer borrar la historia. Por supuesto, también hubo gente que se puso del lado de Wahlberg para decir que había que perdonarlo. Una de estas personas que lo apoyó fue Mary Belmonte, la maestra de los chicos que fueron atacados por Mark en la excursión en la playa. I just believe in forgiving. I don't think he did it with that malice intent. He was just a young kid, just a punk, in the mean streets of Boston. En enero del 2015, el actor estrenó su película The Gambler. Mientras la promocionaba, no perdió oportunidad para tratar de convencer que merecía ser perdonado. Yeah, and of course everybody has an opinion, is entitled to it, whether I'm deserving of it or not. But from the day I woke up in prison, realized the mistakes that I had made and the pain that I had caused people, I committed to turning my life around, which was not an easy thing to do. Because I still had to go to prison, so not being in the gang anymore left me alone. And then, I was basically a follower instead of a leader, and I needed to change my ways. And going back into the community and still living in that neighborhood and having to go to the train station every day and pass those guys was a tough thing to do. But I was committed to turning my life around, and I've been committed to turning other kids' lives around and helping them, avoid the mistakes that I've made. Aunque Mark Wahlberg tuvo un montón de gente en contra, lo apoyó a alguien que era verdaderamente importante en este asunto. Una de sus víctimas, Hoa Trinh, el segundo hombre golpeado en los ataques de 1988. Dijo que perdonaba a Wahlberg porque en el momento en que lo agredió era joven y no sabía lo que hacía. Para Trinh, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Al final, el pedido de perdón gubernamental nunca avanzó. En septiembre de 2016, Wahlberg fue al Festival de Cine de Toronto y dijo que no necesitaba que se borraran los registros de sus crímenes porque él ya había pasado 28 años tratando de hacer las cosas bien. También explicó que alguien lo había obligado a hacer ese pedido aunque él no lo necesitaba. Además, por más que una de sus víctimas lo haya perdonado, Mark Wahlberg nunca pudo dejar en el pasado sus crímenes de odio. En junio del 2020, pocos días después del crimen de George Floyd, el actor subió a sus redes sociales una foto del hombre asesinado junto a un mensaje que decía: el asesinato de George Floyd es desgarrador, debemos trabajar juntos para arreglar este problema. Inmediatamente, claro, le llovieron críticas de todo tipo por su doble moral, porque él, en cierta medida, había estado del otro lado de la balanza. En febrero de 2023, Mark Wahlberg estuvo en la entrega de premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos. En ese evento, presentó al elenco ganador del premio a Mejor Reparto. And the actor goes to Everything, Everywhere, All at Once. Los ganadores resultaron ser los actores y actrices de
todo en todas partes al mismo tiempo. En su mayoría estos actores nacieron en países asiáticos o tienen padres asiáticos, así que a mucha gente le resultó irónico que justo a Mark le tocara presentarlos. La cosa es que, aunque él no haya sido el que eligió a los ganadores, igual lo criticaron en redes sociales. En los 35 años que pasaron desde su último ataque racista, al menos en lo que sabemos públicamente, es lógico que Mark Wahlberg haya cambiado su forma de pensar y ya no esté dispuesto a actuar de la misma manera. Algunos otros dirán que en realidad lo que aprendió es a cuidar su carrera y su imagen pública. También hay que tener en cuenta que el hecho de perdonarlo o no está en cada una de sus víctimas y no en nosotros. Si bien Hoa Trinh cree que el racismo de Wahlberg es algo que quedó en el pasado, no todos piensan lo mismo. Además, si Mark cambió para bien, podría servirle de ejemplo a mucha gente sin necesidad de borrar sus antecedentes penales. Lo que sí está 100% claro es que estamos siendo demasiado permisivos para la calidad actoral de Mark Wahlberg. Con todo respeto, esa es mi opinión. Pero si querés comentarme la tuya por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.